Algo increíble, algo que solo pasa una vez en una década, sucedió recientemente. El precio del petróleo subió de 80 a 120 dólares por barril y luego bajó a menos de 80 en pocos días. Y hubo mucho ruido y muchas conversaciones sobre eso. Y creo que eso demuestra algo realmente fascinante, que es que el mundo, para bien o para mal, funciona con petróleo. Y hay toda una secuencia y una cascada de efectos secundarios que te afectan a ti personalmente, tu trabajo, tu carrera, etc. Cuando el petróleo sube o baja, afecta a las personas de inmediato y también a largo plazo de formas sutiles. Y eso es en lo que quiero que pensemos en los próximos minutos. Y lo que quiero hacer en este video es sentarme y simplemente hablar sobre los efectos Hawthorne o el impacto cuando el petróleo sube o baja muy rápido y mucho en su precio. Esto es clave para entender la economía global y los cambios macroeconómicos. Además, ayuda a mantener la calma. Primero, cuando los precios del petróleo cambian mucho, y segundo, qué decisiones tomar en tus inversiones o finanzas diarias. De eso tratará este video. Espero que todos estén bien donde sea que nos estén viendo en el mundo. Y ahora vamos a empezar, amigos. Este video explica cómo las materias primas influyen en tus finanzas y cómo puedes aprovecharlas o protegerte. Así que quiero compartir rápidamente una historia sobre minerales críticos que creo que es muy interesante en este momento. Y está directamente relacionado con lo que está sucediendo con la seguridad nacional, los minerales críticos, las cadenas de suministro y la economía de las baterías. Y eso comienza con este hecho. El grafito es el componente individual más grande por peso en cada batería de ion de litio. Tu teléfono, tu laptop, cada vehículo eléctrico en la carretera, todos necesitan grandes cantidades de grafito. Y en este momento, casi todo ese material procesado proviene de un solo lugar, y ese es China. Esto implica un monopolio casi total sobre un recurso clave para baterías, transición energética, defensa y manufactura avanzada. Ese es el contexto de Nova Monday Graphite, símbolo NMG en la NYSC y NO en la TSX. NMG busca ser el primer productor totalmente integrado y carbono neutral de ánodo de grafito natural en Norteamérica. Estos muchachos manejan toda la cadena, desde un depósito de grafito al norte de Montreal hasta una planta de refinación de baterías en Quebec. Toda su operación usa energía hidroeléctrica de Quebec. Su enfoque de neutralidad de carbono coincide con los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos para abastecimiento nacional de materiales de baterías de bajo carbono. El gobierno de Canadá firmó un acuerdo vinculante de 7 años con NMG para adquirir 30,000 toneladas anuales de concentrado de grafito. Canadá también participará en una repartición de utilidades 50-50 sobre el precio fijo, siendo el gobierno un socio real en la economía de la mina. Y eso es prácticamente el respaldo más fuerte que se puede obtener de un gobierno, y el lado comercial es igual de sólido. NMG firmó un acuerdo vinculante revisado con Panasonic Energy para suministrar 13,000 toneladas anuales de material activo de ánodo, y otro acuerdo separado por 20,000 toneladas al año, cubriendo mercados refractarios en Norteamérica. En Europa negocian con otro fabricante de ánodos por 30,000 toneladas más. Estos acuerdos cubrirían el 100% de la producción futura de la mina. También adquirieron un sitio industrial brownfield junto a una de sus propiedades. Expanden su grafito a celdas de combustible, placas bipolares, blindaje EMI y materiales de sigilo para telecomunicaciones y defensa. Resumen, existe un problema casi monopólico de cadena de suministro que los gobiernos occidentales intentan resolver. Empresa con cadena de suministro integrada, de la mina a la batería, en una de las mejores jurisdicciones. Tienes acuerdos vinculantes del G7, operaciones neutrales en carbono según la Ley de Reducción de la Inflación y acuerdos comerciales que cubrirían toda la producción futura. Genial. Los símbolos de cotización son NMG en NIS y NO en TSX. Los sitios y presentaciones de NMG están aquí y en la descripción. Haz tu propia investigación y verifica si NMG se ajusta a tu tesis de inversión. Ahora regresemos al video. Entonces el impacto más obvio en el que todos pensamos cuando suben los precios del petróleo es: oh, voy a tener que pagar más por la gasolina, y eso me va a costar $30 extra a la semana. Eso no es bueno, y viceversa. Si el precio del petróleo baja, genial. Pago un poco menos cada vez que lleno el tanque de gasolina, pero el petróleo, como fuerza, va mucho más allá de esto. Es la moneda base de la civilización humana. Una escasez de petróleo o gas en Medio Oriente afecta a tu trabajo y las acciones, pero es mucho más que eso. Sí, el precio del petróleo sube y personas como tú pagarán más al llenar el tanque. Incluso las consecuencias directas, como el aumento del precio del petróleo y la gasolina, no reflejan la respuesta de primer orden.
Esto es porque el petróleo no solo da gasolina, cerca del 45% de cada barril se refina en gasolina para autos. Pero ese 55% crea la infraestructura y el mundo actuales. Por ejemplo, el plástico de tu laptop probablemente proviene de productos petroquímicos. El asfalto de las calles se produce con betún, un subproducto del petróleo, ¿verdad? Igual que el fertilizante que ayudó a crecer. La comida en tu refrigerador depende de fertilizantes nitrogenados hechos con gas natural y petróleo. E incluso para cosas que no usan directamente esos subproductos. Probablemente llegan, por ejemplo, a Estados Unidos en un barco de carga que quema miles de galones de combustible pesado cada día. Solo las consecuencias directas del alza en precios del petróleo generan lo que considero una estadística fascinante, que es que por cada aumento de $10 en el precio de un barril de petróleo, el crecimiento del PIB global se reduce entre 0.1 y 0.2. Lo repito, por cada aumento de $10 en el precio de un barril de petróleo, se le resta entre 1/10 y 2/10 de punto porcentual al crecimiento del PIB de todo el mundo. Así que si el petróleo pasa de 80 a $120 por barril, eso significa una reducción de más de medio punto porcentual, si no es que mucho más, en el crecimiento del PIB. Así que incluso solo el efecto de primer orden del aumento en el precio del petróleo afecta a toda la economía. Y eso aplica tanto a nivel personal o individual, como también en el lado de las empresas. Si subes de 80 a 120, todas las empresas del S&P 500 ven sus márgenes comprimidos, ¿cierto? Los costos logísticos y de red de Amazon aumentan mucho. Delta Airlines perdería sus ganancias trimestrales si el barril sube $20 y aún más con un alza de 40. Por ejemplo, Walmart es bastante estable, ¿no? Imagina cuántos camiones pagan diario y cuántos suman 50, 100 o $500 extra por camión cada día. Y aquí es donde empezamos a llegar al efecto de segundo orden. Entonces, ok, el precio aumenta, por lo tanto el precio de todas estas otras cosas aumenta. Por eso, empresas y personas pagan más por todo, no solo gasolina. ¿Y qué hacen las corporaciones? Son empresas comerciales responsables ante sus accionistas y trasladan esos costos a ti. Y aquí es donde llegamos a la segunda palabra mágica de segundo orden cuando se trata del petróleo, que es la inflación. Entonces, hay algo llamado inflación subyacente, que básicamente es la medida de la Reserva Federal para la inflación, excluyendo alimentos y energía. Entonces, la inflación en el costo de la energía, o básicamente el aumento en el precio de la energía, no se queda solo en esa categoría, sino que empieza a filtrarse en la inflación subyacente. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Contratas a un plomero de fuera para arreglar algo en tu casa. Debe pagar $12 extra por combustible. Cobra $100 por el servicio y no absorberá ese gasto. Bajó 12% su negocio, ya que solo tenía márgenes del 20 o 30%. Él aumentará sus 110 y de pronto pagarás 10 más por el mismo servicio, por el precio del petróleo. Eso aplica para Delta Airlines, Walmart, Amazon y cualquier negocio. Parte de esos costos se te transferirá indirectamente. Y entonces ahora tenemos inflación en los servicios, tenemos inflación en los productos, básicamente el precio de las cosas aumenta. Ese es el efecto de segundo orden. Ocurre cuando suben los precios o la inflación preocupa. El Banco Federal o el gobierno suelen subir las tasas de interés. Eso es un efecto de tercer orden. Ya lo hemos mencionado en otros videos. Al subir las tasas de interés, hacer negocios cuesta más y la gente hace menos. Si haces menos cosas comercialmente, el crecimiento disminuye, así que los precios bajan. Y si el precio de los bienes y servicios baja, entonces la inflación disminuye. Y así, al subir las tasas de interés, puedes intentar disminuir la inflación. Ahora, hay un pequeño contrapunto ahí, que es que si la gente simplemente no puede pagar estos nuevos precios, si logras deflación al destruir la demanda, la Reserva Federal buscaría subir la tasa de interés para impulsar el crecimiento y el consumo. Generalmente, cuando hay inflación, suben las tasas de interés. Por ahora lo dejaremos así, aunque hay una pequeña salvedad. Así que ahora pasamos a los efectos de cuarto orden, que son los efectos de que suban las tasas de interés. Y cuando eso sucede, número 1, los precios de las hipotecas aumentan. Actualmente las hipotecas superan el 6%, antes eran del 3%. Eso duplica tu pago mensual. Ahora los compradores no pueden adquirir casas nuevas por los altos pagos mensuales y los vendedores no quieren vender para no perder sus hipotecas anteriores a la inflación. Congelas el mercado inmobiliario. Eso es lo principal en bienes raíces. En renta variable pública, solo empresas o corporaciones.
Entre más altas las tasas de interés, mayor ganancia al comprarlas en vez de invertir en empresas, lo que afecta los flujos de efectivo de los negocios. Las empresas se basan en flujos de efectivo futuros descontados, o cuánto dinero van a generar en algún periodo futuro, ajustado por cuánto valoras tener dinero ahora en vez de después. Si sube la tasa de descuento, tus flujos descontados valen menos. Esto, en teoría, haría que bajen los precios y valoraciones de las acciones. Tus bienes raíces y acciones se ven afectados. Aquí volvemos al punto de advertencia. Si tus acciones y bienes raíces se ven afectados y tu crecimiento se desacelera, no puedes permitirte nada. Entonces volvemos a ese punto que es lo opuesto a lo que mencionamos. Sucede que la Reserva Federal subió las tasas de interés para tratar de prevenir eso, que es la estanflación, donde tienes precios altos, pero la economía en sí o el crecimiento es muy bajo. Y esto causó, adivina qué, una recesión. Así que, en general, eso es una demostración de las formas en que todo, hablando económicamente, está ligado a los precios del petróleo. Y no lo digo solo como un ejercicio teórico. Este es un conjunto de cosas bastante común que pueden pasar y que de hecho pasan. Esto se refleja en los mercados globales, ya sea en acciones, futuros del petróleo o decisiones políticas, según lo que ocurre con el petróleo, como vimos esta semana. Ahora, como algunas ideas prescriptivas ahí, si entiendes la causa y el efecto, si en general entiendes un poco el ciclo, creo que te irá mejor. Sabrás por qué pasan las cosas y anticiparás si los precios subirán o si la Reserva Federal actuará, lo que te ayudará a decidir sobre gastos e inversiones. Número 2. Si quieres cubrirte, siempre puedes simplemente poseer cosas que subirán cuando suba el precio del petróleo, así que puedes trabajar en cubrirte. El riesgo surge, por ejemplo, de un choque de oferta petrolera global. Ten esto en cuenta y no te preocupes demasiado. El mundo no acabará mañana. Eso quedó demostrado solo por el petróleo, que subió 3040% en 36 horas y luego bajando de nuevo, entonces no sé qué podría ser mejor. Solo aguanta, conserva tus cosas, no entres en pánico, no vendas tus fondos indexados y solo trata de pensar en los efectos, en las cosas que pasarán en el futuro y cómo eso debería y puede afectar tu toma de decisiones. Espero que este video te haya ayudado a entender el petróleo y los grandes mercados macroeconómicos. Te agradezco que estés aquí y nos vemos en el próximo. Saludos.